Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Nos sorprendió el frío, así que tuvimos que poner los abrigos de vuelta. Esta mañana también, teníamos la estufa apagada, así que estaba medio fresco. Pero ya se vienen los días lindos, ¿no? Octubre va cambiando el tiempo. Vamos a ver en la palabra de Dios un versículo. Ahí. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 22. Y a partir de ahí vamos a tener la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Ya estamos ahí, Proverbios, capítulo 22. Pero antes vamos a orar. Señor, te agradecemos tanto por la salvación que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Gracias por la bendición de, siendo hijos tuyos, poder estar sirviéndote, poder estar en tu obra. Y estando, Señor, en tu obra, poder ver la guía tuya para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que al abrirla, meditarla, estudiarla, ponerla en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos estar encontrando la aplicación necesaria para cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo sea el que esté trayendo tu palabra, aplicándola, y podamos estar viviendo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Yendo a un geriátrico y atendiendo a abuelos, uno hace lo que se llama la historia clínica del paciente. La historia clínica del paciente, ¿qué es? Bueno, justamente es una historia, pero es una historia personal, es del paciente, en donde el médico le va preguntando todos los antecedentes médicos de esa persona, plasmándolo en una hoja, y nos ayuda a pensar la enfermedad actual que está padeciendo esa persona, producto de toda la historia de esa vida, ¿no es cierto? Dónde vivió, dónde trabajó, qué estuvo haciendo en cuál año, estuvo internado, fue operado, y uno va levantando toda esa historia, la va anotando, y vamos pensando en las enfermedades. Una historia clínica, la historia personal de cada uno, ¿no? Y veía este versículo de Proverbios, capítulo 22, versículo 28, Proverbios 22, 28, que dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y saben, cuando uno va levantando la historia clínica del paciente, los abuelos, he aprendido de muchos abuelos, de su vida y lo que van contando, ¿no? Dónde vivieron, cómo vivieron,
Normalmente los hombres, cuando uno va anotando cuando a los 18 años entró al servicio militar, y ahí empiezan a hablar del servicio militar y de todo su antecedente ahí en el servicio militar. Y uno aprende de lo antiguo, de los abuelos, ¿no? De aquellos que ya han vivido una vida y ahora ya están abuelos, uno va aprendiendo. Y la Biblia nos va señalando, en este sentido, el libro de Proverbios, a que veamos lo antiguo, a ver lo antiguo, a valorizar lo antiguo, a poner nuestros ojos en lo antiguo. Normalmente vemos hacia adelante, ¿no? Vemos hacia el futuro y regio, buenísimo. Pero saben que para ver hacia el futuro, muchas veces tenemos que ver hacia el pasado, ver hacia lo antiguo. Y este proverbio dice: no traspases los linderos antiguos. Habla de aquellos linderos antiguos. ¿Qué eran los linderos antiguos? Bueno, vamos a ir ahí al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19:14 nos habla de los linderos antiguos. Y vamos a ver en esta mañana 3 enseñanzas de los antiguos. 3 enseñanzas que nos dejan lo antiguo. Deuteronomio 19:14 dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Y revaloriza acá lo antiguo también. Y estamos en Deuteronomio. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Y cuando entraban a la tierra prometida, a cada uno, a cada familia y a cada tribu, se le iba a marcar cuál era su propiedad. Y esa propiedad marcada por los antiguos tenía que ser respetada. Eran linderos, o podemos decir eran límites que estaban ya establecidos. Y las familias no podían extender ese límite porque había un vecino. Y si extendía ese límite, se metía en una propiedad ajena. ¿Saben? Hoy tenemos lo que llamamos medianera. Uno compra una propiedad y hay un límite de esa propiedad hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Tiene una dimensión marcada en metros y hay vecinos. Y cuando uno llega al vecino, hay lo que se llama una medianera, que es una línea que se comparte con el vecino del lado. Si yo edifico más allá de ese límite, me estoy metiendo en terreno privado. Es más, hoy, ¿no es cierto?, no nos podemos meter en terreno privado, se llega a algo legal, porque uno se está invadiendo. Y la palabra de Dios lo marcaba muy bien en el Antiguo Testamento, que el meternos en un terreno privado, más allá del límite o más allá de la medianera, era robar.
Y eso es lo que le marca bien Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo. Tené cuidado con el límite, no te metas más allá. Y la primera enseñanza que sacamos es a identificar los límites. A identificar los límites. Identificar los linderos. ¿Saben? Podemos decir que la palabra de Dios es la doctrina de Dios, es la enseñanza que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. Y la doctrina la podemos graficar como una cancha de fútbol, en donde uno está jugando dentro de esos límites. Es irracional poder ver un partido de fútbol, pero que se está jugando atrás de la cancha, ¿no? O sea, atrás del arco de fútbol. No puede ser. El árbitro apenas sale la pelota de una línea, toca el silbato que está afuera y para todo, ¿no? Tienen que estar jugando dentro de la cancha. Y saben que la doctrina bíblica, la palabra de Dios, es una gran cancha en la cual cada uno de nosotros debemos estar, podemos decir, aprendiendo a vivir dentro de esa doctrina y dentro de esos límites que ya Dios ha marcado. Identificar los linderos. ¿Saben? Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí la palabra de Dios nos está marcando el límite de donde nosotros nos tenemos que mover. Esos límites es el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice, edificaos. Nuestras vidas deben crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras vidas deben avanzar nutriéndonos de la palabra de Dios, edificándonos los unos a los otros, aprendiendo la palabra de Dios, pero hay unos límites. Esos límites vienen dados por la enseñanza apostólica. La principal piedra del ángulo, el fundamento, es el Señor Jesús, sus enseñanzas y su vida. Y lo que Dios ha enseñado en el Antiguo Testamento está fundamentado en el Nuevo Testamento, en la persona y obra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Así que cada uno de nosotros edificamos nuestras vidas en esa sana doctrina y no nos debemos mover, no nos debemos mover hacia los límites. Movernos hacia los límites es avanzar hacia un terreno que Dios no marca. Es avanzar hacia algo desconocido.
Por eso dice Proverbios: no traspases los linderos antiguos. Hay que identificar los límites. Hay que saber hasta dónde podemos llegar. Los que enseñamos la palabra de Dios debemos ser claros en esto. Saber cuál es la doctrina bíblica y saber hasta dónde Dios nos deja ver en su revelación. Y no ir más allá, porque ir más allá es inventar algo que Dios no ha revelado. Es pensar en algo que Dios no ha mostrado. Y pasar los límites es caer en un pensamiento totalmente subjetivo, propio de cada uno. Y ahí vamos a entrar en discusión, porque es pensamiento humano. Pero lo que está revelado no tiene discusión, porque es la palabra de Dios. Y Dios nos muestra claramente su doctrina, su enseñanza. Así que identificar los límites, la primera enseñanza. Pero la segunda enseñanza que vemos allí en Proverbios es respetar los límites. Respetar los límites. Dice: no traspases los linderos antiguos. No traspases los linderos antiguos. Es decir, son antiguos. Hay alguien que ya ha establecido ese fundamento, ese lindero, ese límite. Y nosotros lo debemos respetar. Lo debemos respetar porque es antiguo y porque es la revelación de la palabra de Dios. No debemos agregar a esos límites, porque sería meternos en un terreno extraño. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda palabra de Dios es limpia, es santa, es perfecta, es pura, es precisa. Es lo que Dios trae para nuestras vidas. Toda palabra de Dios es limpia. Dios es escudo a los que en Él esperan. Pero no añadas a sus palabras para que no te reprenda. ¿Saben? No podemos añadir pensamiento humano a la palabra de Dios. Debemos ver claramente la palabra de Dios. Debemos ver qué es lo que Dios ha establecido, cuál es la sana doctrina, y debemos aplicarla a nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, nos habla un poquito más. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros.
Es el consejo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras. Retén. Apropiate de la sana doctrina. No te vayas a los límites, ni traspases los linderos, pero sí retené la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y dice, retén la forma de la sana doctrina. Esa palabrita forma es una palabra que en griego significa arquetipo o modelo. Es decir, que hay un modelo a seguir, hay un arquetipo, hay un ejemplo que tenemos plasmado en las Escrituras. Ya está, no debemos hacer nada nuevo, no debemos inventar nada. La sana doctrina ya está escrita, está establecida, la debemos hacer nuestra, la debemos aprender, debemos imitarla. Debemos ver cuál es su ejemplo, cuál es la forma y cómo la aplicamos a nuestras vidas. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guardar el buen depósito es guardar el depósito de la sana doctrina en nuestra mente y en nuestro corazón, por la aplicación que el Espíritu Santo de Dios va haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que Dios no nos deja al desvarío. Dios no nos deja para que andemos por donde nosotros querramos. Dios nos marca una sana doctrina a seguir, una enseñanza y un modelo en nuestra vida para que nos apropiemos. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Así que debemos identificar los linderos, debemos respetar los linderos. Saber cuando nos estamos aproximando ahí al límite de la doctrina, donde Dios ya no nos deja ver más allá, porque en su soberanía no nos ha revelado más allá. Entonces nos estamos aproximando a un límite y nosotros debemos venirnos más acá y vivir la vida cristiana en esa sana enseñanza establecida por los apóstoles. Respetar los linderos. Son antiguos y establecidos por Dios. Pero también aquí en Proverbios dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Dice, no traspases. Otra enseñanza que podemos sacar de los linderos o de los antiguos. No traspasar los linderos. Números, capítulo 33, versículo 54. Números 33, 54. Nuevamente hablando de las herencias, dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis muchos por herencia, y a los pocos daréis poco por herencia. Donde le cayere la suerte, allí
allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y acá justamente vemos la marcación de la tierra. En la antigüedad, a diferencia de ahora, se marcaba la tierra con cuerdas. Es decir, cada familia de cada tribu tenía una porción de tierra y se tiraban cuerdas. Las cuerdas delimitaban los terrenos. Pasar la cuerda era pasarse hacia un terreno ajeno. Así que las cuerdas eran los límites y eran establecidas por los padres de cada una de las tribus, conforme a lo que Dios le había dicho a Moisés. Eran los linderos. Y es interesante ver que en estos límites terrenales y de cada propiedad, David en el Salmo 16, vamos a ir ahí, Salmo 16, David en el Salmo 16 establece una relación de esos límites de cuerdas terrenales con una aplicación espiritual para su vida. Y dice así, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y acá David va hablando ya no de un terreno con cuerdas, con límites terrenales, sino de una herencia dejada por Dios, una herencia celestial. Por eso que dice que Jehová es la porción de mi herencia. Puedo tener una herencia terrenal que quedará en la tierra, pero mi herencia, dice David, está en los cielos, donde está Dios. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Saben? Nosotros no debemos traspasar los límites de la herencia. Y la enseñanza que encontramos acá es en disfrutar de la herencia bendita que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Son herencias gloriosas, son herencias celestiales, son bendiciones espirituales que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, son los lugares celestiales. Soy hijo de Dios, puedo hacer tesoros allá en los cielos. Es hermosa la heredad que me ha tocado, porque si comparamos a una herencia terrenal, la herencia celestial es superior. La herencia celestial es eterna. La herencia celestial la disfrutaremos por la eternidad. Miren lo que dice el versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David está disfrutando, teniendo sus pies aquí en la tierra,
está disfrutando de esas herencias y de esas bendiciones espirituales que Dios trae a su vida. Y está disfrutando de vivir una vida bajo los límites de Dios. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Y qué hermoso es poder abrir la palabra de Dios y ver el consejo de Dios. Donde estemos. Estamos trabajando, estamos cocinando, estamos viajando. Abrimos la palabra de Dios, escuchamos un mensaje bíblico, tenemos en mente un texto y es Dios que va aconsejando nuestro ser, a nuestra vida. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Dios no nos deja sin consejo. En ese terreno, en esa propiedad que tenemos, en donde Dios establece los límites, David disfruta de ser aconsejado por Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Es Dios con su palabra, aún en la noche, que va obrando y va trayendo la enseñanza de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Le ha pasado alguna vez acostarse, apoyar la cabeza en la almohada y empezar a recordar el día, lo que pasó, lo que vivió? Y por ahí se da cuenta que algo falló, en algo caí, en algo le fallé al Señor. Es Dios quien enseña a nuestra conciencia. Y es la palabra de Dios la que nos hace reflexionar y meditar, y trae su consejo, y agudiza nuestra conciencia, de manera que la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento y a quebrarnos delante de Él. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cuántas batallas logró David? ¿Cuántos tiempos difíciles tuvo que atravesar? ¿Cuántos desiertos pasó por su vida? Pero él dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Yo les he de decir a algunos chicos, y ahora viene la época de examen en la facultad, y te sentás en un examen, tenés que estudiar, ¿no? Pero poné a Dios delante de vos, orá, y antes de hacer el examen, Señor, encomiendo este tiempo en tus manos. Quiero que refresques mi mente. Quiero que tú te glorifiques. Y vas a ver a Dios obrando aún en esos tiempos difíciles, aún en un tiempo de examen, aún en tiempos difíciles de nuestras vidas. Dios va delante nuestro y va allanando el camino. David estaba disfrutando de esa herencia celestial y de esa bendición que Dios traía a su vida. El versículo 9 dice, me alegro, por tanto mi corazón se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. La alegría y el gozo del corazón de David surgía de una alma que estaba en paz con Dios, un alma que estaba tranquila, porque el consejo de Dios había entrado a su vida y disfrutaba de la palabra de Dios. Así lo hacía David. Ya estaba disfrutando de esas herencias y de esas bendiciones celestiales, aunque estaba acá en este mundo.
Y qué hermoso es poder disfrutar de no traspasar los límites, de cuidar el límite que pusieron los antiguos y de poder vivir esa sana doctrina, la sana enseñanza de la palabra de Dios aplicada a nuestras vidas. Para terminar, en el libro de Judas, vamos a ir ahí al último libro de la Biblia. Libro de Judas. Justamente hoy veíamos en la escuela dominical las características de un apóstata, aquel que ha abandonado la fe, o aquel que ha negado la fe, o aquel que se ha desviado de la fe. Y podemos decir, aquel que ha traspasado los límites y anda de acuerdo a sus pensamientos, el apóstata. Y Juan, esta carta está escrita más o menos en el año 85 después de Cristo. Judas, junto con Juan, Santiago, el libro de Apocalipsis, una de las cartas de las epístolas últimas, escritas allá más del 80, entre el 80 y el 90 después de Cristo, ya habían aparecido un montón de falsos maestros que se metían en las iglesias, falsos maestros que estaban enseñando a los creyentes y que querían desviar los límites de los antiguos. Allí en Judas, versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Saben? Judas tenía un tema y era vida cristiana, pero dice: me ha surgido otro tema más urgente, y es que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es cuidar esa sana doctrina, la sana enseñanza que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es poder disfrutar de Dios y como hijos de Dios poder vivir dentro de los límites que Dios nos da. La fe es esa sana doctrina que una vez ha sido dada a los santos, a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros hemos de disfrutar, hemos de vivir en esa fe, en la palabra de Dios, y poder aplicar nuestras vidas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la característica de estos últimos tiempos es la desviación de la fe. Es dejar la fe. Es trasvasar los límites de los antiguos. Es caer en la apostasía. Y es unirnos a una doctrina que no es una doctrina bíblica y que muchas veces es una doctrina de Satanás. Ojalá cada uno de nosotros seamos esos fieles que viven conforme a la palabra de Dios, llegándonos ya a los últimos tiempos. La venida del Señor
se aproxima. Que cada uno de nosotros podamos disfrutar de esa bendición de poder vivir en la sana doctrina y en la palabra de Dios. Y podamos ajustar nuestras mentes al corazón de Dios, al pensamiento de Dios que encontramos en su palabra, y quebrarnos delante de Él, para que todo aquel pensamiento que sea ajeno a la Escritura lo podamos desechar y podamos fijar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Le voy a pedir a Gerardo que va cerrando y terminamos en oración. Vamos. Dios, somos agradecidos por tu palabra en esta mañana, agradecidos porque fuimos desafiados a realmente vivir una fe genuina, una fe verdadera, una fe eficaz en este mundo donde sobra la confusión, que no caigamos en el error, que seamos fieles en mantener una fe con poder, que tenga poder, que tenga eficacia, que podamos transmitir eso a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que nos rodean, que seamos fieles testimonios de la gracia de Dios. Dejo en tus manos, Señor, esta semana que comienza, cada hermano aquí presente, cada familia, tú bendigas y cuides a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.